una vez más poder estar con ustedes en esta mañana, sobre todo con el propósito de poder compartir la palabra de nuestro Dios una vez más. Y antes de iniciar una vez más con el estudio de su palabra, les invito a que así como está, podamos inclinar nuestro rostro, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por este día que nos estás regalando y porque tantas cosas que pudimos hacer, Señor, hemos decidido la parte mejor, hablar contigo y sobre todo estudiar tu palabra. Permite, Padre, que el esfuerzo que tus hijos han hecho sea también bien recompensado, Señor, por parte tuya. Y en ese momento que hemos de estudiar tu palabra, Señor, seas tú quien pueda hablarnos a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. 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 En la palabra de nuestro Dios hay muchas cosas que el Señor nos pide, muchas cosas que el Señor nos encarga todo el tiempo y nos los encarga siempre con propósitos muy especiales. Por ejemplo, hablando humanamente, nosotros podemos encargar cosas. ¿Sabes qué? Te encargo que me traigas tal cosa. Tal vez se los pueden decir a sus hijos. O yo puedo decir, ¿sabes qué? Te encargo que me ayudes en este favor, te encargo que realices esto por mí. Y encargamos tantas cosas, pero las cosas que a veces nosotros andamos encargando, tienden a ser cosas realmente, considero yo, insignificantes, porque son cosas humanamente posibles, son cosas que realmente no tienen un propósito, un fin muy especial para con nosotros. Pero, ¿sabe? En la palabra de nuestro Dios se narra la historia realmente de, de un hombre que sufrió, bastante sufrió, pero que también tenía consigo a alguien que quería hacer lo bueno y lo correcto también delante de los ojos del Señor, así como él. Pero el primer versículo que yo quiero resaltar en esta mañana es lo que dice el libro de Segunda de Timoteo en su capítulo 4 y en su versículo 16, que dice de la siguiente manera: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. En el libro de 2 de Timoteo es una de las últimas cartas que nosotros estamos escuchando, o leyendo más bien, del apóstol Pablo. Pablo había sido un buen siervo del Señor, había sufrido, había padecido por causa del Evangelio y se encontraba ya en un momento casi para concluir el ministerio al cual el Señor le había llamado a realizar. Durante el tiempo que él estuvo sirviendo al Señor, nunca concluyó, nunca dijo voy a tomar un pequeño descanso porque ya me cansé. No, siempre constantemente estaba trabajando porque para eso él había sido llamado. Pero en ese momento encontramos que Pablo se encuentra sufriendo por el hecho de que, aparte de que las personas ya les empezaban a perseguir un poco más, ahora se encontraba en un juicio, estaba básicamente en la cárcel. Por eso dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo conmigo. Pero a pesar de que Pablo menciona que él estuvo solo, en vez de dar queja, en vez de andar tal vez este, eh, reprochando hacia las personas que le seguían en su momento, dice, pero lo que han hecho, de que me han dejado solo, voy a suplicar, dice, que no se les sea tomado en cuenta. Algo que para tal vez nosotros no es fácil. Si alguien nos abandona por unos momentos, empezamos a quejarnos, oye, ¿cómo es posible que me dejaste? ¿Cómo es posible que tú me abandonaste en este momento tan difícil? Tal vez llega una enfermedad a nuestra vida, oye, ¿por qué no has venido a visitarme? Y empezamos a dar queja por todo y por nada. Pero Pablo, en la situación en la que se encontraba, dice, me dejaron solo, me han abandonado por completo, pero voy a suplicar que no se les sea tomado en cuenta. Una perspectiva bastante distinta a la que nosotros estamos acostumbradas a realizar. Y saben, en todos los viajes que Pablo también realizaba, siempre los viajes que Pablo hacía, siempre los hacía con propósitos especiales. Nunca iba y decía, bueno, vamos a ir a tal lugar y a ver qué sale. No, siempre sabía qué es lo que iba a hacer, sabía cómo iba a iniciar, cómo iba a concluir y sabía también las consecuencias que él iba a tener mediante toda esta situación. Pero, a pesar de eso, Pablo siempre prevalecía, aunque tal vez en todos los lugares le recibían bien o no en todos los lugares le escuchaban como él deseaba, pero Pablo cumplía lo que el Señor
le había encomendado. Y en la historia de Pablo también logramos encontrar a un joven que lleva por nombre Timoteo. Timoteo había tenido también sus fallas de vez en cuando. Timoteo había tal vez abandonado también de vez en cuando a Pablo. Pero cuando Pablo ya se da cuenta de que está a punto de su ministerio poder culminar y saber que él no va a poder concluir con la obra que el Señor tal vez le ha encomendado, sino que la dejará inconclusa, por decirlo de esta manera, encomienda tareas específicas a este joven. Y de paso, Timoteo realmente era un joven, tal vez no tenía la experiencia que Pablo tenía, tal vez no tenía el conocimiento que Pablo en ese momento podía comprender, pero Timoteo en ese momento recibió por lo menos dos encargos de parte de Pablo. Y sin duda alguna, considero que también son encargos que a nosotros el Señor nos ha dejado. Y lo dice el libro de 2 Timoteo en su capítulo número 4 y en su versículo número 2. Dice de la siguiente manera, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El primer encargo que proviene de parte de Pablo hacia el joven Timoteo es, predica la palabra. Lo más importante para Pablo no era que le acompañaran. Lo más importante para Pablo no es que tal vez estuvieran ahí con él en los momentos más complicados o difíciles de su vida, porque tal vez eso hubiese dicho a Timoteo, ¿sabes qué? Te encargo en primer lugar que vengas y seas mi compañía aquí. No, todo lo contrario. Lo que Pablo encarga, dice, es predica la palabra de Dios. Porque realmente eso es lo importante. Eso realmente es lo que a nosotros nos da un significado como adventista del séptimo día, como hijo del Señor. El Señor dice, ¿sabes qué? Tu misión es esta, esta, esta. Y Pablo específicamente al joven Timoteo se lo explica qué es lo que él está deseando o esperando que él haga. Y Pablo dice que prediques la palabra de Dios. Es una tarea, mis queridos hermanos, que a veces es fácil y a veces también tiende a ser complicada, que a veces tiende a ser un poco sencilla, pero también a veces llega con un poco de dolor esa petición. Pero al joven Timoteo se le especificó qué es lo que tenía que hacer. Pero dijimos que le había encargado por lo menos dos cosas. Y la segunda cosa nosotros lo encontramos allí mismo en ese mismo libro, pero en el versículo número 5 que dice de la siguiente manera. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Imagínense, Pablo no le estaba diciendo a Timoteo, ¿sabes qué? Tu vida va a ser sencilla, tu vida va a ser fácil, no vas a tener problemas, no vas a tener dificultades. No, Pablo habla directamente a Timoteo y le dice, ¿sabes qué? Tú vas a pasar por aflicciones. Y por eso le dice, soporta las aflicciones. Sobre todo le dice, haz obra de evangelista y cumple con tu ministerio. En la actualidad, mis queridos hermanos, todos estamos en un ministerio. Todos hemos sido llamados a conformar un ministerio. A veces lo cumplimos, a veces lo dejamos nosotros a media o solamente de vez en cuando lo tomamos en cuenta. Pero Pablo dice, por favor, soporta las aflicciones para que mediante esas aflicciones tú también puedas ser fiel y puedas cumplir con el ministerio que el Señor te ha llamado a realizar. En resumen, es la palabra que aparece allí, haz obra de evangelista. Porque alguien que hace obra evangelista tiene que soportar aflicciones. Alguien que hace obra evangelista tiene que cumplir evidentemente con el ministerio que Dios le ha llamado a realizar. Dos cosas, dijimos. Número uno, que prediques la palabra. Y número dos, haz obra de evangelista. Hay cosas que a nosotros nos cuestan realizar.
Como les dije al principio, nosotros tal vez nos quejamos cuando alguien no nos visita, cuando alguien no llega, tal vez cuando estoy pasando por algún momento complicado de mi vida, pero Pablo no estaba esperando nada de la humanidad. Pablo estaba esperando todo, pero todo lo que provenía de parte del Señor. Dijimos que al principio Pablo decía, en mi primera defensa, ninguno estuvo conmigo. Pero aún así el Señor, perdón, aún así Pablo abogaba para que esa soledad que había experimentado de parte de su hermandad, de parte de los creyentes, no les fuese contado o tomado en cuenta a cada uno de ellos. Y sobre todo, aproveche el tiempo él para poder instruir correctamente lo que Timoteo tiene que hacer. Pero aquí vemos la parte más importante de Pablo en el versículo número 18. Dice de la siguiente manera: Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo no se estaba quejando por lo que la soledad que estaba experimentando o porque tal vez nadie fue al juicio que estaba experimentando. Al contrario, dice el Señor, no se les ha tomado en cuenta, pero menciona que alguien sí estuvo con él. Y dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí, dice, fuese cumplida la predicación de todos los gentiles. Ese es el versículo 17. Y así fue librado de la boca del león. Y el versículo 18 que leímos dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dos versículos muy esenciales. Número uno, el versículo número 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Y eso es lo que nosotros estamos necesitando. A veces pedimos, hermano, venga a verme, hermano, venga a orar por mí, hermano, esto, el otro, pero realmente la presencia que nosotros estamos necesitando es la presencia que proviene del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo específicamente dice, el Señor estuvo a mi lado y el Señor me dio fuerza. Porque eso es lo que nosotros estamos necesitando. Que el Señor venga a nuestra vida y que el Señor sobre todo tenga la oportunidad y el privilegio de restaurar las fuerzas que posiblemente nosotros hemos perdido. Y el versículo 18 que leímos al principio fue, y el Señor me librará de toda obra mala. La fe de Pablo no se cimentaba en si las cosas estaban bien. La fe de Pablo no se estaba fundamentada en que se estaba rodeada de muchas personas, de muchos hermanos y le estaba yendo bien o mal. No, la fe de Pablo estaba puesta en Cristo Jesús. Y si estaba bien, Pablo agradecía. Y si estaba pasando por momentos complicados en su vida, Pablo también agradecía y sobre todo agradecía que Dios siempre estaba al pendiente de su vida. Y a pesar de que Pablo estaba pasando por momentos complicados, aún así estaba encargando la obra del Señor. Cuando nosotros tal vez estamos sufriendo o estamos pasando por momentos complicados en nuestra vida, atender la obra del Señor es algo que nosotros no deseamos. Es algo que tal vez mi corazón no desea, no es algo que mi corazón anhela. Pero Pablo, a pesar de las adversidades, de las dificultades que él estaba pasando, seguía encargando el trabajo que nosotros teníamos que hacer. Y es por eso, hermanos, que nosotros en esa ocasión hemos sido básicamente de atrás para adelante. Hemos leído versículos 17, 18 y demás, pero en esta mañana quiero que podamos analizar lo que el pasaje del versículo 1 del capítulo 4 de 2 de Timoteo a nosotros nos dice, que básicamente fue el comienzo de lo que nosotros empezamos a hablar. Versículo 1 dice de la siguiente manera: Te encarezco, en otras versiones dice, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y ahí empieza a soltar Pablo todos los encargos que nosotros hemos leído. El versículo 2 fue uno de los que leímos, que predique la palabra. Porque Pablo, lo más importante para él no era que el mundo supiera su angustia, que el mundo supiera su aflicción, no. Para concluir con su carta, una de sus últimas cartas de Pablo, no fue, ay, estoy sufriendo, me dejaron solo, estoy padeciendo, me están juzgando, nadie estuvo conmigo. No, eso lo deja para el final, porque ya básicamente se está despidiendo. Lo más importante para Pablo siempre fue que pudiésemos concluir con lo que el Señor nos ha mandado a realizar, con el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Por eso Pablo dice, versículo 1, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, y empieza a soltar todos los encargos, que prediques la palabra, que tal vez que exhorte, que hagas obra de evangelista, que permanezcas en tu ministerio, y encarga muchas cosas. Y al final, para despedirse, ahora sí Pablo dice, ¿sabes qué? Me dejaron solito, pero eso no importa, porque el Señor estuvo conmigo. Que el día de hoy, mis queridos hermanos, lo más importante para nosotros no sea de que, estoy padeciendo esto, estoy aquí. No, que lo más importante para nosotros sea que nosotros seamos fieles en cumplir el ministerio que Dios nos ha llamado a realizar. Recordemos que la palabra de nuestro Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Si nosotros estamos necesitados, no está mal que nosotros se lo presentemos al Señor. Si tal vez yo estoy pasando por problemas, no está mal que yo se lo presente al Señor. Pero sigamos el ejemplo de Pablo. Primero, pongamos en primer lugar lo que el Señor nos ha llamado a realizar, el ministerio de Cristo. Y número dos, el Señor dice, si tú estás padeciendo por algo, como tú estás trabajando para mí, realmente yo lo supliré y ni siquiera tú me lo tendrás que pedir, porque todo eso vendrá por añadidura. Y en esta mañana, siguiendo el consejo de Pablo, una vez más, les quiero recordar que el versículo 1 dice, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y ahora sí podemos decir lo que decía el versículo número 2, que prediques la palabra, y lo que dice el versículo número 5, que hagas obra de evangelista y que tú puedas cumplir con el ministerio que Dios te ha llamado a realizar. Mis queridos hermanos, este mundo se cae a pedazos. Realmente mejoría ya no habrá. Tal vez a veces nosotros creemos o queremos encontrar esperanza, pero en realidad la palabra de nuestro Dios en los tiempos finales, cosas bonitas realmente no vienen. Solamente vendrán más guerras, tal vez sufrimiento, aflicciones para el pueblo del Señor. Pero el Señor nos dice, te encargo que cumplas con tu ministerio. Te encargo que puedas cumplir con la predicación de la palabra. Hace un momento una hermana mencionaba que tenemos la oportunidad aún de poder estudiar la palabra de nuestro Dios. Y realmente es un privilegio. Por eso el Señor dice, ahora que todavía estamos a tiempo, te encargo de que antes que el tiempo se te acabe, cumplas con la predicación de la palabra y sobre todo cumplas con el ministerio al cual el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Que nuestro deseo más grande sea permanecer fiel ante cualquier adversidad. Que nuestro deseo más grande sea poder cumplir con la predicación de la palabra de nuestro Dios. Que nuestro deseo más grande sea poder cumplir con el ministerio que el Señor nos ha llamado a realizar. Que ese sea nuestro deseo, que ese sea nuestro motivo por el cual nosotros estamos aquí. Y como la palabra de nuestro Dios decía, y todo lo demás vendrá por añadidura. Que en este día que el Señor nos está regalando, que en esta mañana que el Señor nos está brindando, nuestro deseo sea ese, cumplir con nuestro ministerio y con predicar la palabra de nuestro Dios. Y es por eso, mis queridos hermanos, que en esta mañana yo deseo orar para que nosotros no nos desviemos del propósito específico para el cual el Señor nos ha llamado a trabajar,
para que nosotros no nos desviemos de nuestra meta, de nuestra misión, de que si tenemos problemas no nos desanimemos, sino al contrario, mediante los problemas nuestra fe pueda ser cimentada y sobre todo que podamos mediante los problemas y las adversidades saber que estamos cumpliendo con el trabajo que Dios nos ha llamado a realizar. Y es por eso, mis queridos hermanos, que aprovechando, quisiera que en sus oraciones ustedes también pudiesen eh, poner a dos personas. Número uno, a una hermana de nuestro distrito. Ella se llama Jessica Tolentino. Ella realmente ahorita está pasando por problemas bastante fuertes. Ya tiene mucho tiempo. Considero que ya incluso se cumplió un año que está sufriendo demasiado, muchos problemas en su hogar. Este, ha estado sufriendo no solamente físicamente ni emocionalmente, ha sufrido en todos los aspectos de su vida, la verdad. Y queremos que ustedes la puedan poner en sus manos y en las manos del Señor y en sus oraciones. Y asimismo también queremos pedirle que ustedes puedan orar, aprovechando que estamos en este contexto de oración. A una muchacha se llama Suri. Suri es una buena muchacha, pero tiene que tomar decisiones muy importantes en su vida y deseamos que Dios las pueda guiar. Y con este pensamiento y gracias a que ustedes han prestado atención a lo que yo les he dicho de las oraciones, deseo orar por cada uno de ustedes para que Dios pueda guiar nuestra vida y sobre todo para que nuestra misión no la dejemos a un lado, sino que sea prioridad en la vida de cada uno de nosotros. Es momento de que nosotros podamos despertar, es momento de que nosotros podamos preocuparnos por los demás y recibir ese encargo que proviene de parte del Señor, cumplir a lo que nosotros hemos llamado a realizar, a predicar la palabra del Señor y a cumplir el ministerio que Dios ha dejado y puesto en nuestras manos. Así que mis queridos hermanos, me gustaría que pudiésemos inclinar nuestro rostro. Vamos en esta mañana a pedir la dirección también de nuestro Dios en nuestras diferentes actividades y en las peticiones que ustedes también han expresado en esta mañana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros. A pesar, Padre, de nuestra vida, tal vez a veces no tan buena contigo, Señor, pero sabemos que tú nos amas y deseas lo mejor para tu pueblo. Por eso, Señor, te pedimos que tú puedas obrar un milagro grande en nuestra vida. Sobre todo, Señor, que a pesar de las adversidades, de los problemas que llegan a nuestra vida, nosotros podamos permanecer fiel y sobre todo cumplir con las responsabilidades, Señor, que tú nos has asignado. Permite, Padre, también que tú nos puedas ayudar a comprender que en esta vida tal vez estaremos solos, humanamente, pero sabemos que hay un Dios que se preocupa por nuestra vida y sobre todo que jamás dejará solo a su pueblo. Y es por eso que en esta mañana acudimos a ti, Señor, para que puedas obrar un milagro poderoso en la vida de cada uno de nosotros. Escucha las peticiones, Señor, que tu pueblo ha expresado. Escucha, Señor, las necesidades que tu pueblo está teniendo. Atiende a cada una de ellas, Padre, conforme a tu voluntad, y danos la respuesta, Padre, que nuestro corazón también está necesitando. Permite, Señor, que tu pueblo pueda enfocarse en las cosas que realmente son importantes y las que no son, podamos dejarlo a un lado, Señor. Permite que podamos guiarnos conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por escucharnos y también te agradecemos, Padre, porque también nos contestarás. Pues pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, pastor. Pues muchas gracias por esta sustancia.